El mismo Señor Jesucristo dice, por sus frutos los reconocerán. El guardián del Papa Francisco, porque definitivamente de la fe católica no es el guardián, y entiéndase por guardián al encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha descubierto los oscuros intereses que tiene el Papa Francisco con su fraudulento sínodo de la sinodalidad, y lo ha hecho de una forma muy sutil, pero muy clara. ¿Cuáles son los intereses oscuros? Para hablar en resumen. Bueno, los intereses oscuros es de que el sínodo va a salir, los resultados de este proceso van a salir según lo que el Papa quiera. Ni siquiera los intereses de Cristo. No. Según lo que el Papa Francisco quiera. Y si lo unimos, lo que estamos viendo, en realidad la Iglesia estará viviendo una amplia y vasta apostasía. Vamos a ver por qué. La apostasía ha llegado a los altares, mis queridos hermanos en Cristo. Los momentos se arrecian. Sean todos bienvenidos. Les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Desde donde quiera que nos miren alrededor del mundo, gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. El hermano Tucho, el amigo Tucho, el hijo del Papa Francisco, parece que ha dado mucho que hablar y va a seguir dando. Es un hombre muy polémico. Es un hombre que, bueno, tenemos que mucha madera de donde cortar con este señor. Antes de iniciar, vamos a pasar a hacer las oraciones correspondientes, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para que este programa dé frutos según según su corazón. Y el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut debite vitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed líbranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. En nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, reprímanle Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas, dice. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Según Francisco, según el Papa Francisco, es la regla o es la vara de medir para este sínodo de la sinodalidad. Han pasado unos elementos muy importantes, unos fenómenos muy importantes, bastantes importantes, diría, y curiosos en el Vaticano. En el mismo periodo del nombramiento del amigo Tucho, llegaron los Soros y los Clinton al Vaticano. Y luego se nombró este señor. Salió a decir que él no es espía de los Clinton ni de los Soros, que tampoco tiene nada que ver con el nuevo orden mundial y que no es masón. En el tiempo, este es un punto. El otro, en el tiempo que va a tomar posición,
o el control de la Congregación para la Doctrina de la Fe es el mismo antes que el sínodo, unos tiempecito antes. Desde que el Papa Francisco lo impuso como decano en una universidad de Argentina, tuvo que salir a defenderlo y la Congregación para la Doctrina de la Fe tenía sus dudas sobre su rama teológica, sobre su orientación teológica. Lo ha dicho Müller en unos comunicados que ha dado, en unas entrevistas que ha dado a portales católicos. Y lo más reciente, bueno, eso es de muchas cosas, ¿verdad? Por mencionar, por poner en contexto. Lo más reciente que ha salido a decir este señor, que es el supuesto guardián de la fe, es de que van a ir al sínodo, pero las cosas van a salir según la voluntad del Papa Francisco. No según el magisterio, no según la iglesia, sino según la voluntad del Papa Francisco. Cada vez más, y sin que podamos negarlo, están confirmando las cosas. Los asuntos de la fe, los asuntos de la iglesia, caminan y giran en torno a la voluntad del Papa. De lo contrario, las consecuencias son fatales. Hay muchos obispos que saben de esto y que han pagado las consecuencias del no obedecer. Esto se llama como una dictadura. Pero bueno, vamos a dejar las cosas así, no curioso. Vamos a leer lo que dijo este señor en una entrevista. Aquí lo tiene en la pantalla, el amigo Tucho. Y fíjese muy bien, ¿verdad? Hay que dejar bien claro que Víctor Manuel Fernández, como lo ve ahí, el amigo Tucho, es un obispo hecho y moldeado según el corazón del Papa Francisco. Es obvio. Y este es algo que si recorremos a la historia, lo podemos saber y podemos encontrar con datos concretos que relatan esto. No es en vano que a este obispo se le inculca que fue autor y es el inspirador por excelencia detrás de bambalinas de los documentos del Papa Francisco como Amor y Letitia, ¿no? Él es el que tiene esas ideas. Y él, de una forma u otra, es el consejero del Papa Francisco. Pero aparte de eso, y de sus prácticas al estilo de Argentina, sin ofender al pueblo, también se parece mucho al Papa Francisco, sobre todo en querer participar y recibir todos los reflectores de los medios de comunicación. ¿Por qué estamos diciendo eso? Bueno, estamos diciendo esto porque todavía no ha tomado el control, no ha tomado posesión de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha concedido varias entrevistas a múltiples medios de comunicación, incluso más que los antiguos prefectos de esta congregación hubiesen dado en toda su vida. La última de la que vamos a hablar nosotros el día de hoy no es menos importante que las otras. Sin embargo, vamos a analizarlo un poquito. Esta entrevista la concedió a Radio Provincia de la ciudad de Buenos Aires, donde volvió sobre todo a hablar mal. Volvió a hablar mal del dicasterio o de la congregación que él mismo va a representar o va a presidir. La atacó duramente. Por ejemplo, diciendo que en épocas pasadas, este nombre de la Congregación para la Doctrina de la Fe le da a él un poco de miedo, le da temor. Porque fue cambiando de nombre, pero dice según este señor que antes la palabra Santo Oficio, y así se le conocía a la Doctrina de la Fe, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a él pues no le gusta mucho esa palabra, ¿no? Ya que en otros momentos, el Santo Oficio en otros momentos, pues fue lo que le llaman la Inquisición. Si analizamos la Inquisición desde el punto de la leyenda negra, pues sabemos a lo que se refiere, hay los daños que le achacan. Pero si analizamos los procesos de la Inquisición, de acuerdo a los datos oficiales de cronistas oficiales,
nos damos cuenta que la Inquisición sí tuvo sus errores, pero se defendió bien, se defendió muy bien. Pero como hay una leyenda negra que quiere opacar la iglesia, es otra cosa, ¿no? Pero el mismo Papa Francisco la confirma, ya que el Papa Francisco ha culpado a este dicasterio de incluso aplicar métodos inmorales, sobre todo perseguir a las personas que ellos consideraban herejes. Él lo dijo en radio, este obispo lo dijo en radio. Afortunadamente, todo eso ya quedó en el pasado. Y sobre todo quedó en el olvido con Fernández, que es el amigo Tucho, al frente. La cosa va a cambiar mucho. La iglesia no va a perseguir ni corregir a los herejes, sino que va a entrar en diálogo. Un diálogo que tendrá escucha atenta y pues de ahí lo que salga, ¿no? Lo que surja. La historia de la iglesia se hubiera evitado muchos problemas y disgustos si hubiera puesto al amigo Tucho desde un principio en la congregación, porque no hubiese defendido nada, no hubiese hecho nada por la fe y sobre todo, pues con un diálogo, ¿no? Podríamos haber arreglado todo. Ni correcciones, ni observaciones, nada, simplemente dialogar. Con eso es suficiente para que la iglesia crezca. Aunque al amigo Tucho o al obispo Fernández le imponía el cargo y lo rechazó desde hace tiempo, según él, en su negra historia, la cual llega hasta Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II también en su momento pidió perdón por los errores de la iglesia en su momento. Así que no es ninguna sorpresa. La iglesia da a escozar cuando uno escucha que te piden presidir esto. Pero el Papa Francisco es muy claro. Según el obispo, el Papa le dijo: vos tenés que cuidar las enseñanzas, pero no contradiciendo o persiguiendo, sino haciendo diálogo para hacerlas crecer. Profundizando en la reflexión. Si hay un problema o acusan a alguien de haber dicho algo fuera de lugar, se charla y se conversa y se acabó. Así lo dijo y lo dejó bien claro el obispo, el nuevo prefecto, el que supuestamente va a cuidar la fe de la iglesia. Cuando Francisco, dice el obispo, me lo planteó de esta manera, le dije que sí, pero que antes le había dicho que no. Según él, se sintió triste por esto, porque le estuvo rogando el Papa Francisco para que ocupara este cargo. Y es que Fernández es un adepto del movimiento que trata de ignorar a los obispos. Y no ha sido la primera vez en la que supuestamente el Papa tiene que salir a dar la cara por él para ponerlo en un cargo. Lo cual, este obispo es un hijo del Papa Francisco. El Papa lo formó, el Papa lo ha forjado, por lo tanto podemos poner que es un hombre sujeto a los caprichos del Papa Francisco. Pero en primer lugar, el obispo dice que el Papa Francisco le estuvo rogando que ocupara este cargo. Él tuvo que mandarle una carta diciéndole que no quería ese cargo. Y el Papa Francisco le dijo que lo felicitaba por su discernimiento. Pero después volvió a planteárselo y ahora se aceptó. También es muy importante para este obispo el hecho de ser latinoamericano, sobre todo por la diversidad. Porque según él, cuando el Papa fue nombrado, muchos teólogos europeos decían: pero este va a venir con categorías latinoamericanas de la liberación, y no se equivocaron. Y la teología siempre se ha hecho con una filosofía, con la misma filosofía, porque aquí en Europa es donde está la gran cultura, según dice este obispo. Sin embargo, el Papa Francisco llegó para romper con todas las barreras. Por eso, al nombrar al prefecto de la doctrina de la fe, que precisamente está para el crecimiento y el cuidado de la doctrina, para la revisión de asuntos complicados en la iglesia y la enseñanza de la iglesia, así que nombrar en este cargo a un latinoamericano, según este obispo, es bastante fuerte y es un mensaje bastante claro
que le manda el Papa Francisco a sus enemigos de Europa. En cuanto al inminente sínodo sobre la sinodalidad, bueno, ahorita vamos a leer esta parte. Como lo puede usted ver, ahí tiene usted al amigo Tucho. El hombre que se puede decir es de los más hombres claves en la Iglesia Católica. Es de los que se va a encargar de cuidar. Mucha gente dice, a ver, ¿por qué le das tanta importancia a un nombramiento? O a este nombramiento. Porque este nombramiento es el que se encarga de asesorar al Papa en cuanto a la fe. Y este señor viene a acabar con la fe. Este señor viene a destruirnos la fe. Yo te lo voy a escuchar. Ya vimos un pequeño repaso, lo que dice él, que el Papa Francisco le negó. Bueno, primero lo invitó y él se negó. Él insistió y aceptó y ahí viene, ¿no? Hemos visto también que este obispo no da una. Es un teólogo modernista. Y el Papa Francisco, con su influyentismo, con su poder que tenía como cardenal, tuvo que salir varias veces a dar la cara por él. De hecho, como lo dice también Müller, hay un expediente de él en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre todo para negarle este puesto. Pero fue antes de que Müller entrara a la congregación. Y entonces dominio público. Este hombre no va de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Y aquí cuando le hablan del sínodo, o cuando él habla del sínodo, muestra unas indicaciones muy importantes, porque él dice que el sínodo viene según la voluntad del Papa Francisco. Vamos a verlo a continuación. Fíjese muy bien lo que dice aquí. En cuanto al inminente sínodo sobre la sinodalidad, también es muy importante, fíjese bien, porque van a salir de ahí multitudes de temas. Porque se están planteando una apertura nunca vista. Van a ir obispos de todo el mundo y van a discutir sobre la doctrina y la praxis de las distintas técnicas. Este es el espacio único donde el Papa no se sienta para dar instrucciones, sino para escuchar. El Papa quiere diversidad, el Papa quiere opciones. Y el Papa quiere llegar a unos consensos con todos los obispos, pero de acuerdo a la diversidad. Es allí donde entra este amigo Tucho, cuya misión es que, él lo dice así, cuya misión tengo es de procurar que las cosas que se digan también tengan coherencia con lo que nos ha enseñado el Papa Francisco. Nos dio una mirada más comprensiva, más amplia, y no podemos reprender o responder hoy lo mismo que se replicó hace 40 años atrás. Con lo que nos puede dejar claro que el sínodo va a salir según lo que enseña el Papa Francisco. Quede bien claro esto, ¿no? Ellos saben que el Concilio Vaticano II, en cuanto a su mala aplicación, fracasó. Porque ellos quisieron destruir toda la iglesia. Sin embargo, no se pudo. Y cada vez más los jóvenes están volviendo a lo que es la Iglesia de Cristo. Sin embargo, si ahora tienen una nueva tendencia, una nueva oportunidad, la van a aprovechar para destruir la Iglesia. Se sabe que del Concilio Vaticano II quisieron destruir la Iglesia. Ellos quisieron destruirla. No pudieron, pero quisieron. Ahora, no lo lograron hacer porque había resistencia, Ratzinger y su equipo. Pues ahora están planeando este movimiento para tener todos los argumentos para destruirla. Y lo hicieron bien. Papa Francisco lo está haciendo bien. Porque en los puestos claves tiene a gente de los suyos. Y este es el más importante. Entró pues sacando gente, acomodando, reacomodando, sacando, reajustando, moviendo, quitando aquí. Para que cuando se tomen este tipo de decisiones, se tomen según su voluntad. Vea usted, los que ha elegido son puros de puño y de dedo de él, con derecho a voto. Y en su mayoría son personas modernistas. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Pues según lo que dicen aquí. Y el obispo dice, yo tengo que cuidar, fíjate bien lo que dice aquí el obispo, que estas palabras son claves. Fíjate muy bien. En cuanto al inminente sínodo sobre la sinodalidad, también es muy importante porque van a salir de ahí una multitud de temas. Es correcto.
Van a salir de ahí muchos temas. Porque, porque está planteando con una apertura nunca antes vista el sínodo. Irán obispos de todo el mundo. Y van a discutir sobre doctrinas y la aplicación de distintas técnicas. Un espacio único donde el Papa se va a sentar no a dar instrucciones, sino a escuchar a todos. Él quiere diversidad, él quiere opiniones distintas y él quiere llegar a un consenso con algunos. Y fíjense muy bien lo que dice. Y aquí es donde entra su hijo, el amigo Tucho, el prelado moldeado según el Papa. Aquí es donde entra. ¿Cuál es su misión de él? Bueno, esa misión es que tengo, según él, tengo que procurar que las cosas se digan, que las cosas que se digan también tengan coherencia con lo que nos ha enseñado Francisco. Nos lo deja que él nos da una mirada comprensiva más amplia y no podemos dejar pasar esta oportunidad y que nos ocurra lo que ocurrió hace 40 años. Y quede bien clarito, según lo que nos enseña el Papa Francisco. Punto. ¿Sí? Entonces el sínodo no va a salir según lo que Dios quiera, ni el Espíritu Santo, no. Por eso el Papa acomodó a toda la gente a voto, a modo, acarreados se llaman acá en política, para que le den la aprobación a esto. Y ahora tú puedes decir, bueno, ¿y qué está en juego aquí? La práctica sexual, la moral sexual de la iglesia, está en juego el sacerdocio femenino, está en juego cómo distribuir a Cristo Eucaristía hacia los adúlteros o no, y está en juego el control de la iglesia por los laicos, por así decirlo. Eso es lo que está en juego. El que a la fornicación ya no se le llame fornicación, el que al pecado ya no se le llame pecado, el que se disuelva el matrimonio, el que se disuelva el celibato, el que prediquen laicos en las misas, el que se ordenen hombres casados. Todo eso está en juego. Todo eso está en juego. Y bueno, si te vas a someter a votaciones, porque eso no se negocia, pero si se va a someter a votaciones, pues si la gente que escogió el Papa son de él, lo más probable es que salga la voluntad de él. Así es como se van a manejar las cosas. Esperemos a Dios si no pase. Pero nada de esto es casualidad. ¿A qué fueron los Clinton? ¿A qué fueron los Soros? ¿Por qué nombraron a este señor? ¿Por qué antes del sínodo? ¿Por qué en este dicasterio? ¿Por qué no tuvo que hacer otro? Porque la verdad que da mucho que decir, da pena ajena de obispo. Pero ahí estaba el secretario de Benedicto, Mosgaswin. ¿Por qué no lo nombraron? Bueno, ya saben por qué, ¿verdad? Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto, mi hermano en Cristo. Sobre todo que esté enterado, porque toda nuestra fe se va a ver tambaleada. Se va a perder en los corazones de muchos. Eso sí se lo puedo asegurar. No en todos, pero en muchos. Y lo que tenemos que procurar aquí es que no se pierdan tantos. Por eso debemos enseñarle para que tenga cimientos sólidos, bases sólidas para que defienda su fe. Porque como dijo Monseñor Lefebvre, si nos echan de los templos, si nos ahuyentan de los templos, porque no lo dudo que esto pase, al menos conservemos la fe.